Cuando estábamos a punto de terminar la cursada, yo estaba releyendo un texto de Sarmiento sobre el Salón de Pintura de San Juan, un texto que Sarmiento publica en el Nacional el 3 de julio de 1884. El interés que yo tenía por la relectura del texto era porque estaba trabajando y pensando los modos de exhibición de pintura, el tema de los salones de exhibición de pintura, y me llamó la atención en un texto que yo había leído y releído muchas veces, pero esta vez me llamó la atención de manera mucho más clara la referencia que hacía a Ataliba Lima, eh, que nunca me había interesado demasiado, porque en realidad yo sacaba de ese texto y ahora volví a entrar más interesada en ver y en confirmar de algún modo cuántos sarmientos había de pintura, lo que en efecto sabía, las versiones de la Basiliki como copias discipulares, pero con cierta autonomía de vuelo que tenían respecto de Montvoisin y las que habían hecho en particular Procesa y Eugenia Sarmiento, la hermana pintora y la nieta pintora de Sarmiento. Y siempre, bueno, lo había pensado también en el entorno de la vuelta de Sarmiento a su tierra natal, a San Juan, eh, finalmente, ¿no? En 1884. Pero en esta ocasión me atrajo como nunca el hecho de que Sarmiento, o sea, volver a percibir una cierta malicia inteligentísima de Sarmiento en el modo en que él trabaja el cuadro, un cuadro en particular de Ataliba Lima. Pero me atrajo particularmente en eso que él decía, un perro, el perro de ese cuadro. En realidad no el perro del cuadro, porque yo nunca había visto el cuadro, nunca me había interesado ver el cuadro, sino el modo en que con esa maravillosa éfrasis que Sarmiento suele poner en acto, él pintaba el cuadro ante mis ojos, de manera muy diestra como habitualmente, y con la sospecha que siempre tengo y que suelo confirmar, de que la éfrasis que él hacía de ese cuadro, que incluía ese perro, seguramente era mucho mejor que el cuadro original. Pero igual necesitaba ver el cuadro y quería ver el cuadro porque me imantó el perro. Me imantó el perro porque estoy siguiendo de manera no sistemática algunas representaciones de perros en la cultura rioplatense, como el perro Purvis de Urquiza, que tenía mal traer a Sarmiento, o como el perrito de Garibaldi. Entonces este podía entrarme en mi serie, una serie, como digo, no aleatoria y muy focalizada, no es que ni soy experta en perros, pero desde hace un tiempo me atraen. Me atrae el modo en que se incorporan, por ejemplo, a las situaciones de batalla en particular, ¿no? En muchas situaciones pictóricas de batalla hay algún perrito husmeando algo por ahí, o acompañando, incluso valientemente. Em, Me comuniqué inmediatamente con Roberto Amigo, que ustedes saben es un especialista en arte plástico del siglo XIX, es uno de los más brillantes y completos, digamos, especialistas, porque sabe de contextos estéticos y políticos con mucho conocimiento, o sea, tiene un gran conocimiento no digo acumulado, sino construido. Él es uno de los constructores del conocimiento sobre el siglo XIX argentino. Eh, Tiene un gran nivel de precisión y tiene un gran nivel de conocimiento técnico, material de los cuadros, a partir de los cuales él conceptualiza de manera deslumbrante. Digo, eso es importante porque, digamos, no es que adquiere o va teniendo Roberto Amigo, no es que va acumulando los conocimientos necesariamente ya dichos por otros, sino que los revisa de algún modo, y en algunos casos
la revisión llega al punto extremo de desatribución de cuadros, de autorías de cuadros, ¿no? Como algo que es fundamental también para, digamos, que no se sigan transmitiendo como ideas equívocas que nadie se puso a comprobar, ¿no? Si en efecto era así, y esa transmisión puede seguir eternamente, cosa que pasa también bastante con la literatura propiamente dicha del siglo XIX. Cuando hablábamos en el intercambio que teníamos, yo le decía que, bueno, obviamente es inevitable que ese cuadro de Ataliba Lima, al que Sarmiento refiere, ya no pueda disociarse para nada del capítulo 2 del Facundo. Y, y también le manifestaba que lo que me fascinaba era el modo en que, aun cuando con esa maravillosa éfrasis Sarmiento le rescataba el perrito, y lo digo con el dativo de interés porque le rescataba a Taliba Lima el perrito, lo destruía como pintor, ¿no? Y en un momento yo pensaba incluir esa éfrasis de Sarmiento en la cursada, porque me parecía que de haberlo percibido antes, podría haber sido uno de los epígrafes de este curso, pero como el descubrimiento o el redescubrimiento de ese cuadro, la iluminación sobre ese cuadro me vino tardíamente, va a funcionar como epílogo de este curso y de este año. Entonces yo iba a incorporar eso en algún lado, entonces le pedí, primero, obviamente, a los 2 minutos yo tenía el cuadro que él me enviaba vía mail, ¿no? Em, y la otra cosa que rescataba y que a mí me parecía interesante, en un cuadro que todavía ustedes no están viendo, porque quiero generarles también el efecto de un cuadro que yo tardé en ver, digamos, original, em, es el modo en que, de nuevo digo, Sarmiento le rescata ese perrito como lo mejor de su producción, lo mejor de un estilo malo, de un cuadro malo, de un estilo malo, pero también esto, ¿no? Cómo puede alguien ser capaz de rescatar algo bueno en un contexto malo, ¿no? Un contexto de mala factura, digamos. Lo considero un escritor, un pintor de mala factura, Sarmiento. Eh, y entonces también le pedí a Roberto Amigo si él no podía grabarnos un audio, eh, porque yo le dije, bueno, yo voy a leer ese fragmento del texto de Sarmiento y me gustaría que vos hicieras un análisis. Y el audio que él me mandó, lo vamos a escuchar, incorpora ese texto de Sarmiento en parte, pero entonces lo que voy a hacer para que también puedan apreciar el tipo de trabajo que él hace oral de integración y análisis conceptual de esa postura de Sarmiento frente al cuadro, voy a leerles primero el fragmento. Lo voy a leer de acá, aunque ya lo tienen en pantalla. Esperen que voy a cambiar, no sé si llegan a ver bien todo. Recuerdo, ¿no? En ese texto sobre el Salón de Pintura de San Juan, avanzado el texto ya, le toca el turno a Ataliba Lima, o sea, Sarmiento se pronuncia sobre Ataliba Lima. Envió a la exposición de Córdoba varios cuadros, y está infectada la ciudad de su incorrecta obra. Pertenecía a Lima al número, por desgracia, no pequeño de los que creen que se puede pintar o reproducir la imagen de los objetos con solo voluntad y arrojo. En disculpa de estas audacias, inconcebibles a veces, se alega que no han recibido lecciones. Este error de concepto favorece la pereza, da alas a la ignorancia y deja un recuerdo de la época en obras incompletas y no pocas veces monstruosas. El que no se ha tomado el trabajo de aprender, de estudiar, de copiar modelos, no debe tomar el pincel ni extender colores en la tela. Dejará un acusador en cada cuadro, condenándose de sí mismo con la confección y prueba de su inepcia. La mayor parte de la obra de Lima, que es abundante, adolece de incurable incorrección de dibujo y de colorido chillón y mal empastado. Y sin embargo, hay varios retratos en que aparecen destellos de talento, de invención, que con más estudio habría salvado de la reprobación.
Su cuadro grande de Calíbar, buscando y hallando el rastro, está bien concebido y expresa la idea con suma inteligencia. Calíbar, que es un viejo de más de 60 años, de blanca y tupida barba, acaso por olvidar que es de raza india, aún por su color tostado, está en cuclillas, señalando con los dedos abiertos el suelo donde encuentra la huella y manteniendo el índice de la otra en la actitud convencional de estar cavilando, porque este dedo ha estado tocando el cerebro, como cuando pensamos, y ha ido descendiendo y conservando su postura indicativa. Muy artísticamente entra en la composición un perro detrás de Calíbar y como atraído por su oficio de rastrear. La postura del índice pensador es de antiguo artificio del pintor para expresar la preocupación de ánimo. Pero el perro es invención de Lima para decir rastreador y debe tenérselo en cuenta como atenuación de los grandes e insanables defectos de su trabajo incorrecto. El gobierno nacional ha hecho fotografiar un retrato imaginario del doctor Laprida, fundado en Querañato. Nosotros que lo conocimos podemos decir que se acerca al original y que la espaciosa frente está bien para indicar el presidente del Congreso que declaró la independencia. Es maravilloso. Yo igual voy a dejarle el lugar a Roberto Amigo para que se manifieste sobre esto y vamos a escuchar lo que él dice, sin ver el cuadro todavía. En 1856, Sarmiento regala un ejemplar del Facundo a León Ambrose Gautier, un amigo del pintor Paliar que está recorriendo Sudamérica y que ha pasado por San Juan. En 1861, Gautier presenta en el Salón de París 2 cuadros evidentemente inspirados en la lectura del Facundo. Uno es el bardo y el otro es el gaucho malo. En 1884, casi 30 años después, Sarmiento va a analizar una pintura de Ataliba Lima que también tiene como origen su texto, pero ahora en el personaje de Calíbar, el rastreador. Calíbar, dice Sarmiento, es un viejo de más de 60 años, de blanca y tupida barba, y aclara, acaso por olvidar que es de raza india, aún por su color tostado. Está en cuclillas señalando con 2 dedos abiertos el suelo donde encuentra la huella y manteniendo el índice de la otra en la actitud convencional de estar cavilando. Pero eso no es lo artístico de la pintura. Lo que salva la obra es que entra en la composición un perro. Es la atracción natural del oficio de rastrear. Y dice Sarmiento que si la figura de Calíbar es un artificio, una retórica mal resuelta, el perro es invención pura de Lima. En esta contradicción entre una convención que implica un determinado aprendizaje y la invención pura, es donde el texto de Sarmiento no encuentra un punto de apoyo, porque necesita criticar la falta de oficio de Lima, porque contradice todo lo aquel que ha pugnado desde la fundación del Colegio Santa Rosa en el 39. La no formación trae la pereza, la ignorancia, obras incompletas y aclara hasta monstruosas. Es este carácter monstruoso el que me interesa señalar que ve Sarmiento en la obra de Lima. Por eso, cuando comienza su lectura
subraya. Envió a la exposición de Córdoba varios cuadros y está infectada la ciudad de su incorrecta obra. La exposición de Córdoba fue en 1871, durante la epidemia de fiebre amarilla. Y el término que utiliza Sarmiento para su obra incorrecta es que porta una infección. La ciudad está infectada por esa mala pintura. La obra de Lima actúa como una peste en medio de la peste. Bien. Entre las cosas que menciona Roberto Amigo, menciona este cuadro de Gautier, como algunos cuadros, digamos, como los efectos, uno podría decir, en las artes plásticas de la obra de Sarmiento, ¿no? Fíjense que también él recupera la historia de las ideas de Sarmiento, no necesariamente o no solo sobre el arte plástico como objeto per se, sino también en relación con la formación de aquellos que se van a dedicar al arte plástico, y que es algo que además es rastreable, es como un capítulo en la historia de la educación que Sarmiento propugnaba. No solo la alfabetización, tenemos que tener en cuenta la importancia, y esto lo hablamos ya en algunas clases, la importancia que le daba al aprendizaje de la caligrafía y del dibujo para la formación de un ciudadano o ciudadana. Entre lo que rescata Roberto Amigo, rescata y plantea la cuestión de aquello que queda incompleto, aquello que no se realiza sino de manera incompleta, que llega a caracterizar Sarmiento como algo monstruoso, ¿no? Y hace una relación entre la fiebre y el uso de la palabra infección, a partir de la exposición de Córdoba, que es uno de los grandes momentos de logro manifiesto, digamos, de la presidencia de Sarmiento, de lo que, digamos, de algún modo uno de los momentos más fulgurantes exteriormente, digo, que se hace el mismo año de la fiebre amarilla, que ocurre a comienzos de año, ¿no? En 1871. Me interesa también la reverberancia que eso tiene en nuestro contexto, pero fundamentalmente me interesa ver el modo en que Roberto Amigo le pesca el lapsus a Sarmiento. A mí me fascinan los lapsus de Sarmiento. Trabajo, también colecciono los lapsus de Sarmiento. Y de algún modo esto, ¿no? Acusa a Taliba Lima de haber infectado el espacio, digamos, con su mala obra, como una especie de peste. Quiero que vean también cómo Roberto Amigo ha hecho acá una aproximación breve, sintética, pero a la vez elocuente, exhibidora del material, exhibidora del concepto, exhibidora de las posiciones, exhibidora del objeto y del abordaje del objeto, tanto digamos, del objeto a Taliba Lima, su cuadro, de Sarmiento abordando el objeto, y Roberto Amigo abordando el objeto, que Sarmiento, abordando el objeto, que es Sarmiento observando el cuadro de Ataliba Lima. Este es otro de los ejemplos, digamos, donde uno puede usar en una exposición oral información, síntesis, contundencia de una o dos ideas y un cierto remate autónomo en relación con el objeto, porque si bien debo estar despertando la curiosidad por el objeto, ustedes el objeto todavía no lo tenían. Y no importa, incluso lo voy a volver a retasear, no importa, en principio, no es el objeto per se el que nos impediría hacer unas primeras aproximaciones conceptuales a la cosa, aunque obviamente después el análisis del objeto ratifica algunas de esas intuiciones y estimula algunas otras, ¿no? Algunas otras conjeturas o incluso aseveraciones. Fíjense que el tono que tiene Roberto Amigo es otro de los tonos posibles para una enunciación. Es un texto
tranquilo, no acelerado, digo, para contrarrestar con otras opciones que les he dado en relación con los ritmos de esa lectura, que son ritmos donde un texto está pensándose al tiempo que se está elaborando, ¿no? Y está seleccionando. Lo vamos a volver a escuchar ahora sobre la imagen, para que vean, bueno, puedan volver a pensarlo. En 1856, Sarmiento regala un ejemplar del Facundo a Léon Ambroise Gautier, un amigo del pintor Paliar que está recorriendo Sudamérica y que ha pasado por San Juan. En 1861, Gautier presenta en el Salón de París 2 cuadros evidentemente inspirados en la lectura del Facundo. Uno es el bardo y el otro es el gaucho malo. En 1884, casi 30 años después, Sarmiento va a analizar una pintura de Ataliba Lima que también tiene como origen su texto, pero ahora en el personaje de Calibar, el rastreador. Calibar, dice Sarmiento, es un viejo de más de 60 años, de blanca y tupida barba, y aclara, acaso por olvidar que es de raza india, aún por su color tostado. Está en puntillas señalando con 2 dedos abiertos el suelo donde encuentra la huella y manteniendo el índice de la otra en la actitud convencional de estar cavilando. Pero eso no es lo artístico de la pintura. Lo que salva la obra es que entra en la composición un perro. Es la atracción natural del oficio de rastrear. Y dice Sarmiento que si la figura de Calibar es un artificio, una retórica mal resuelta, el perro es invención pura de Lima. En esta contradicción entre una convención que implica un determinado aprendizaje y la invención pura, es donde el texto de Sarmiento no encuentra un punto de apoyo, porque necesita criticar la falta de oficio de Lima, porque contradice todo lo aquel que ha pugnado desde la fundación del Colegio Santa Rosa en el 39. La no formación trae la pereza, la ignorancia, obras incompletas y a claras hasta monstruosas. Es este carácter monstruoso el que me interesa señalar que ve Sarmiento en la obra de Lima. Por eso, cuando comienza su lectura, subraya. Envió a la exposición de Córdoba varios cuadros y está infectada la ciudad de su incorrecta obra. La exposición de Córdoba fue en 1871, durante la epidemia de fiebre amarilla. Y el término que utiliza Sarmiento para su obra incorrecta es que porta una infección. La ciudad está infectada por esa mala pintura. La obra de Lima actúa como una peste en medio de la peste. Me gustaría que esto funcionara, dado que no pudo funcionar como epígrafe, lo quiero hacer funcionar como epílogo. Y quiero recuperar el aporte
de Barthes en la antigua retórica en relación con cómo funciona un epílogo, ¿no? Lo voy a leer. Él se pregunta, ¿cómo saber si un discurso termina? Es tan arbitrario como el comienzo. Se necesita, por lo tanto, un signo del fin, un signo de clausura. Este signo ha sido racionalizado con la coartada del placer, lo que probaría hasta qué punto los antiguos eran conscientes de lo fastidioso de sus discursos. Aristóteles lo señaló, no a propósito del epílogo, sino a propósito del período. El período es una frase agradable porque es lo contrario de lo que no termina. Es desagradable, por el contrario, no presentir nada, de no ver fin a nada. El epílogo, peroratio, conclusio, cumulus, coronamiento, presenta dos niveles, sigue diciendo Barthes. Uno, el nivel de las cosas, se trata de retomar y resumir. Dos, el nivel de los sentimientos. Esta conclusión patética, llorosa, se practicaba poco entre los griegos, dado que un ujier imponía silencio al orador que hacía vibrar demasiado y demasiado tiempo la cuerda sensible. Pero en Roma, el epílogo era la ocasión de un gran teatro, de la gran escena del abogado. Descubrir al acusado rodeado de sus parientes e hijos, exhibir un puñal ensangrentado, huesos asomados a la herida. Quintiliano pasa revista a todos estos trucos. Entonces, como epílogo del epílogo del epílogo, voy a leer el rastreador, el fragmento del rastreador del capítulo 2 del Facundo. El rastreador. El más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones y los campos en que pasen o transitan las bestias son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil, conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío. Esa es una ciencia casera y popular. Una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires y el peón que me conducía echó, como de costumbre, la vista al suelo. Aquí va, dijo luego, una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de don N. Zapata, es de muy buena silla, va ensillada, ha pasado ayer. Este hombre venía de la Sierra de San Luis, la tropa volvía de Buenos Aires y hacía un año que él había visto por última vez la mulita mora, cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de 2 pies de ancho. Pues esto, que parece increíble, es, con todo, la ciencia vulgar. Este era un peón de arrea y no un rastreador de profesión. El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee le da la cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos le tratan con consideración. El pobre, porque puede hacerle mal calumniándolo o denunciándolo. El propietario, porque su testimonio puede fallarle. Un robo se ha ejecutado durante la noche. No bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón y encontrada se cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin mirar, sino de tarde en tarde, el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esa pisada que para otro es imperceptible. Sigue el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una casa y señalando a un hombre que encuentra, dice fríamente: este es. El delito está probado, y raro es el delincuente que resiste a esta acusación. Para él, más que para el juez, la deposición del rastreador es la evidencia misma. Negarla sería ridículo, absurdo. Se somete, pues, a este testigo que considera como el dedo de Dios que lo señala. Yo mismo he conocido a Calíbar, que ha ejercido en una provincia su oficio durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80 años. Encorvado por la edad, conserva, sin embargo, un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación fabulosa, contesta:
Yo no valgo nada, ahí están los niños. Los niños son sus hijos, que han aprendido en la escuela de tan famoso maestro. Se cuenta de él que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó el rastro con una artesa. 2 meses después, Calíbar regresó, vio el rastro ya borrado e inapercibible para otros ojos y no se habló más del caso. Año y medio después, Calíbar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entra a una casa y encuentra su montura, ennegrecida ya y casi inutilizada por el uso. Había encontrado el rastro de su raptor después de 2 años. El año 1830, un reo condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar fue encargado de buscarlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado todas las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. Precauciones inútiles. ¿Acaso solo sirvieron para perderle, porque comprometido Calíbar en su reputación, el amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una tarea que perdía un hombre, pero que probaba su maravillosa vista? El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Cuadras enteras había marchado pisando con la punta del pie, trepabas enseguida las murallas bajas, cruzaba un sitio y volvía para atrás. Calíbar lo seguía sin perder la pista. Si le sucedía momentáneamente extraviarse, al hallarla de nuevo exclamaba: ¿dónde temías de ir? Al fin llegó a una acequia de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido aquel para burlar al rastreador. Inútil. Calíbar iba por las orillas sin inquietud, sin vacilar. Al fin se detiene, examina unas yerbas y dice: por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en los pastos lo indican. Entra en una viña. Calíbar reconoció las tapias que la rodeaban y dijo: adentro está. La partida de soldados se cansó de buscar y volvió a dar cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta que, sin moverse, sin proceder a un nuevo examen, dio el rastreador. No había salido, en efecto, y al día siguiente fue ejecutado. En 1831, algunos presos políticos intentaban una evasión. Todo estaba preparado, los auxiliares de afuera prevenidos. En el momento de efectuarla, uno dijo: ¿y Calíbar? Cierto, contestaron los otros anonadados, aterrados. ¡Calíbar! Sus familias pudieron conseguir de Calíbar que estuviese enfermo 4 días, contados desde la evasión, y así pudo efectuarse sin inconveniente. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza. Quería recuperar el valor de este maravilloso fragmento del Facundo y reenviarlos como epílogo del epílogo del epílogo del epílogo al maravilloso texto de Julio Schwartzman, para que puedan seguir las huellas de estos topogramas que nos fascinan de la literatura argentina del siglo XIX.